Muy buen día, jóvenes. En la clase de hoy vamos a ver en esta tercera semana las leyes de Newton. A continuación les voy a preparar y explicar el material que lo tienen en la plataforma con respecto a los temas de esta semana, que son las leyes de Newton. Tenemos como primer punto el movimiento de los cuerpos a partir de las leyes de Newton, que estudia precisamente una rama de la ciencia física denominada dinámica. La primera ley de Newton se le conoce como ley de inercia, la segunda ley o ley de fuerzas y la tercera ley, ley de acción o reacción. A continuación tenemos un mapa mental donde tenemos las diferentes formas en que se puede representar estas tres leyes. La primera ley de Newton, o llamada ley de inercia, dice que un objeto que está en estado uniforme de movimiento puede cambiar a partir de que se le aplique una fuerza, es decir, cambia del reposo o de la velocidad cero a obtener una velocidad. La segunda ley de Newton, llamada también ley de fuerza, es una ley que tiene una representación matemática. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y nos dice precisamente que la fuerza es directamente proporcional a la masa por el producto de la aceleración. Tenemos en la tercera ley de Newton, llamada ley de acción y reacción. Es decir, cuando se aplica una fuerza y esta es inversamente proporcional a la fuerza aplicada en sentido contrario de donde se aplica la misma fuerza. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. En la dinámica, que es la rama de la ciencia física que estudia precisamente las fuerzas, surge a partir del siglo XVI, donde se establecen precisamente las leyes del movimiento con Galileo Galilei, el cual concluye que un objeto se detiene por la fuerza de fricción de los objetos, donde uno de ellos se opone al movimiento del otro. Ahí es donde inicia precisamente este principio de inercia. Te invito a que indagues en esta información en el libro que te dejé en la plataforma de este bloque. Para explicar las leyes de Newton, debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos, como son: la primera ley de Newton, llamada ley de inercia, nos dice que es la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de reposo, de movimiento o de reposo. La segunda ley de Newton, o ley de fuerzas, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Es donde te decía que hay una aplicación matemática que vamos a ver en ejercicios en las siguientes diapositivas. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. A toda fuerza de acción corresponde a otra reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Newton postula en su primera ley que un cuerpo no cambia por sí solo de un reposo o en movimiento rectilíneo, a no ser que sobre este se les aplique una fuerza y pues cambie precisamente de su estado de reposo o de movimiento. Esto lo podemos tener, por ejemplo, cuando nosotros vamos viajando en un vehículo, un ejemplo de la vida cotidiana, y a veces vamos sentados, por ejemplo, o de pie, si es que nos trasladamos en una pecera, por ejemplo, y cuando hay un movimiento brusco, ya sea un frenado, ¿verdad?, o que se acelere demasiado el vehículo, nuestro estado de reposo cambia a estado de movimiento de una manera inmediata. Ese es un ejemplo de la vida cotidiana aplicando la primera ley de Newton. ¿Hay más ejemplos? Sí, hay más ejemplos. Te invito a que indagues en el libro, porque también hay un proyecto que vas a realizar precisamente de las leyes de Newton. Dentro de la segunda ley de Newton, que tiene una aplicación matemática, precisamente el de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, hay un concepto muy importante que es el peso.
El peso, que es una fuerza gravitatoria de un objeto grande como la Tierra, dice, ejerce sobre otro. Es decir, el peso es una fuerza. Nosotros normalmente confundimos a veces el peso con la masa. Te voy a mencionar aquí la diferencia entre masa y peso. El peso es una fuerza, es la fuerza que ejerce, es una fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Tiene una representación matemática, la cual está aquí. W, que representa el peso, por la letra por su traducción al inglés, es igual a masa por el valor de la aceleración de la gravedad, cuyo valor es 9.81. ¿Cuál es entonces la diferencia entre masa y peso? Bueno, peso es una fuerza y masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Las unidades de masa son los kilogramos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo una cierta cantidad de kilogramos. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra vida cotidiana confundimos este término de peso con masa. Por ejemplo, cuando yo me subo a una báscula, cuando nos subimos a una báscula, decimos, me voy a pesar. Desde el punto de vista de la física, esto no es correcto. ¿Sí? Porque realmente lo que nos está dando una báscula, que es un instrumento de medición directa, nos está dando la masa, es decir, los kilogramos. De tal forma que cuando nos subimos a una báscula, en realidad lo que estamos haciendo es determinar nuestra masa o masa corporal en kilogramos. ¿Por qué? Porque las unidades de peso son en newtons. Y esta unidad es en honor a Isaac Newton, cuyas unidades son kilogramos metros por segundo cuadrado. Entonces es muy distinto en física decir que peso y masa son lo mismo. En nuestra vida cotidiana lo manejamos así, pero realmente no es así. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, unidades kilogramos, y el peso es una fuerza y tiene una representación matemática. Esta fórmula se relaciona precisamente con la segunda ley de Newton, donde incluye la variable de masa. La tercera ley de Newton nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce siempre sobre el primero una fuerza. Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy empujando algo, o me recargo, no sé, en una pared, ¿sí? La pared sostiene también tu cuerpo. Tú estás ejerciendo una fuerza al recargarte, pero sobre la pared hay una fuerza que está aplicada en un sentido contrario, es lo que nos dice, ¿verdad? Por eso es que estas se equilibran las fuerzas. Y bueno, hay muchos más ejemplos que podemos indagar en internet o en su libro. No les voy a dar más ejemplos porque pues de eso trata el proyecto. La segunda ley de Newton habla precisamente de la relación entre la fuerza y la aceleración. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo en movimiento, cuya masa puede cambiar, dice, es decir, la cantidad de materia puede cambiar, esta se modifica. Lo que les comentaba en la diapositiva anterior, los términos matemáticos de la segunda ley de Newton son fuerza es igual a masa por aceleración. F me representa la fuerza, unidad de medida en newtons. La masa, kilogramos, cantidad de materia que existe en un cuerpo. Y la aceleración, que lo vimos en uno de los temas anteriores, que es precisamente un cambio en la velocidad. Aquí lo que te mencionaba, las unidades de Newton, kilogramos metros por segundo cuadrado. Esta fórmula de la segunda ley de Newton la vamos a estar utilizando en algunos ejercicios que vienen aplicados para representar precisamente matemáticamente la segunda ley de Newton. Aquí te indico en este triángulo, cuando nosotros vamos a despejar alguna de las variables, con este triángulo es muy fácil hacer el despeje. Vienen los pasos aquí, únicamente que debes de tomar en cuenta que este triángulo ocupa 3 variables, como es la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza, masa y aceleración, 3 variables. Cuando yo tengo más de 3 variables o 3 literales, no puedo aplicar este método. ¿Por qué? Porque si observas aquí, cuando pones el dedo en alguna de las letras, queda de forma inmediata el despeje.
Por ejemplo, nos dice aquí en el primero, tú lo puedes hacer en tu casa. Fuerza es igual a masa por aceleración. Recuerda que cuando las dos letras están juntas, estas se multiplican. Al tapar fuerza, bueno, la fórmula queda masa por aceleración, es decir, directa. Pero si nos piden determinar la masa, entonces tapas la M que me representa la masa y observa que queda fuerza entre aceleración, o de igual forma si me piden aceleración, entonces tapas la letra A y queda fuerza entre masa. Es un método muy sencillo y práctico de poder hacer despejes de 3 variables. A continuación vienen ejemplos precisamente donde se aplican las leyes de Newton. Este ejercicio ya está resuelto. Dice, la acción que produce una fuerza cuando pateamos una pelota, por ejemplo, estás aplicando una fuerza, recordándote que la fuerza es una interacción cuantitativa entre dos objetos. ¿Qué significa esto? Bueno, que la fuerza se puede medir, ¿sí? ¿En qué unidades se mide? En newtons, que son kilogramos metros por segundo cuadrado. El primer ejemplo nos está diciendo que un auto tiene 800 kilogramos de masa. Esta sería su masa. Y que tiene una aceleración de 4 metros por segundo. Como puedes observar aquí, la fórmula está directa, es decir, tú nada más vas a multiplicar 800 por 4 y nos da directamente el valor de la fuerza aplicada por este auto. Sin embargo, en el segundo ejercicio nos pide calcular la aceleración. Ahora nos están dando los kilogramos y 85 newtons, es decir, la fuerza. Recuerda que los ejercicios en física se representan de forma ordenada, como está aquí. Siempre vamos a escribir la información que tenemos, es decir, los datos con lo que cuento. Enseguida escribimos la fórmula y el despeje de la misma. Te invito a que te apoyes en la diapositiva anterior, que en el triángulo que te explicaba. Aquí ya está despejada la fórmula, lo único que vas a hacer es sustituir. 85 entre 40 se divide, la unidad también se dividen, en este caso se elimina kilogramos con kilogramos y me quedan metros sobre segundo cuadrado. Es decir, las unidades de kilogramos se cancelan. Aquí te indiqué algunos otros ejercicios ya resueltos donde estás aplicando la segunda ley de Newton. La primera y tercera ley de Newton son leyes teóricas. La segunda ley de Newton es la que tiene una aplicación matemática, como estos ejercicios que vienen aquí representados. Otro de los temas que tiene que ver con las leyes de Newton es la fuerza, ¿sí? En esta segunda ley de Newton. Pero, ¿qué es una fuerza? Bueno, una fuerza es una interacción cuantitativa entre dos objetos, es decir, que estén ya sea en contacto o a distancia. Existen diferentes tipos de fuerza. Aquí te menciono yo algunos, aunque no son todos. Lo que sí es que hay dos tipos de fuerza. Fuerza a distancia y fuerza de contacto. La primera, bueno, se produce cuando una superficie libre de los objetos, como su nombre lo dice, entra en contacto directo. Sin embargo, las fuerzas a distancia, como la fuerza gravitatoria, no está en contacto directo. Sin embargo, los objetos se ejerce fuerza sobre ellos. Te invito a que leas esta diapositiva y otras que te dejé ahí en la plataforma como parte de una investigación. Movimiento de los cuerpos, cómo se manifiesta la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. Aquí te dejo algunas preguntas para que te apoyes en la lectura precisamente del tema de las fuerzas y contestes estas preguntas que vienen también como actividad en la plataforma. ¿Cuál es la tarea de la actividad de la clase grabada? Dice, indaga en internet los temas del bloque 3, movimientos de los cuerpos a través de las leyes de Newton. Vas a realizar una práctica casera donde vas a incluir un reporte. Lo puedes hacer en video si quieres y me lo envías a la plataforma, pero explicando una de las leyes de Newton o alguno de los otros temas de esta semana
la cual, bueno, principalmente son las leyes de Newton. Sin embargo, hay algunos otros temas que están relacionados, como el peso y la masa, donde tú puedes indagar y buscar precisamente qué práctica puedes hacer. Hay que leer bien las indicaciones. Aquí te puse, ¿verdad?, cómo la puedes hacer un reporte de la misma. Y bueno, necesito que hagas conclusiones y también que aparezcas tú con tu proyecto de esta actividad de la clase grabada. Espero que no tengas ninguna duda con respecto al proyecto y si es así, me lo haces saber a través del foro. De mi parte es todo, jóvenes. Estoy para servirles y espero sus preguntas, si es que las tienen, las dudas, y si no, bueno, también sus tareas en tiempo y forma. Hasta pronto.